Había silencio. No el silencio de la noche o del respeto. Era un silencio más profundo. Uno que se instala cuando las palabras ya no bastan. Uno que duele. Clara se sentaba cada día junto a su cama. El sonido del monitor cardíaco era lo único constante en su vida desde que él cayó en coma. Se llamaba Julián. Su mejor amigo. Su casi todo. Y aún así, nunca había sido suyo. Ni en palabras. Ni en hechos. Solo en pensamientos. Solo en gestos. Solo en los vacíos donde los sentimientos viven escondidos. Ella llevaba consigo cartas. Las escribía cada noche antes de dormir. Algunas hablaban de su día. Otras, de sus recuerdos. Pero había una que no era suya. Una que encontró entre las cosas de Julián. Una que no reconocía. Una carta vieja. Con su nombre escrito en la portada. Firmada por él. Aquel día decidió abrirla. Y cuando lo hizo, el silencio de la habitación se volvió más espeso que nunca. Clara no recordaba cuándo fue la última vez que algo la hizo temblar. Pero esa carta temblaba entre sus dedos como si tuviera vida propia. La caligrafía era inconfundible. Eran letras firmes, pero heridas. Y la tinta, aunque ya algo pálida, conservaba la intensidad de quien escribe lo que nunca tuvo el valor de decir en voz alta. Clara, si estás leyendo esto, es porque nunca me atreví a entregártelo. No supe cómo. No supe cuándo. Y sobre todo, no supe si era justo. Su voz interior se quebró. El Julián que ella conocía. Era protector, generoso, reservado. Pero jamás pensó que dentro de tanto silencio habitara tanto amor reprimido. Te he querido desde antes de saber que lo que sentía era amor. Desde aquellas caminatas sin rumbo. Desde los silencios cómodos que compartíamos. Desde las miradas que no entendías, pero yo sí. Clara leyó cada línea como quien recoge los pedazos de un espejo roto. ¿Cómo era posible que todo eso hubiera estado escondido por años? ¿Y que ella no lo hubiera visto? O peor aún, ¿y si sí lo había visto? ¿Pero prefirió no aceptarlo? Terminó de leer la carta con un nudo en la garganta. Miró a Julián. Él seguía inmóvil, ajeno a la tormenta que había provocado con palabras escritas en el pasado. Ella acercó la carta a sus labios, la dobló con cuidado. Y la colocó sobre su pecho. Ese día, no escribió nada nuevo. Solo se quedó sentada, esperando una respuesta que, en el fondo, sabía que no llegaría. Clara no fue al hospital por 2 días. No porque no quisiera, sino porque necesitaba entender. Digerir. La carta había removido tanto. No solo recuerdos, también culpas, preguntas. Había algo cruel en descubrir que alguien te amó en silencio durante tanto tiempo. Cruel porque ahora que lo sabía, él no podía decir nada. No podía mirarla. No podía confirmar ni negar. Pero ella sí podía recordar. Y los recuerdos empezaban a arder. Había un día en particular. Uno de esos que no parecen importantes, hasta que lo son. Fue después de una tormenta de verano. Julián la había acompañado a casa. Ella estaba triste. Había discutido con alguien que pensaba que amaba. Julián no dijo mucho. Solo caminó a su lado. Le compró su chocolate favorito. Y cuando llegaron a su puerta, le dijo: «Mereces algo más que palabras vacías». Ella no entendió. O prefirió no entender. Ahora, esa frase volvía con otra voz. Con la de la carta. «Mereces algo más que palabras vacías». ¿Era ese el momento en que él intentó decirle? ¿Y ella simplemente lo ignoró? El pasado es un animal feroz cuando uno se da cuenta de que pudo ser distinto. El tercer día, Clara regresó al hospital. Entró sin prisa, como quien no quiere que la realidad le grite demasiado pronto. El bolso colgaba de su hombro, pero lo que más pesaba en él no era el peso. Era la carta. No traía flores, ni libros, ni nuevas cartas. Solo la misma de siempre. Esa que había leído en silencio más veces de las que podía contar. Se quedó de pie al lado de la cama. Observó el cuerpo inerte de Julián, ese que una vez corrió con ella bajo la lluvia, que le prestó su abrigo en los días fríos, que le sostuvo las lágrimas sin preguntar. Ahora, era él quien dormía. Recordó entonces. No lo hizo a propósito. Solo vino. Una vez, después de una tormenta, Julián la había acompañado a casa. Ella estaba triste. Había discutido con alguien que pensaba que amaba. Julián no dijo mucho.
Le compró su chocolate favorito. Y antes de irse, le dijo: «Mereces algo más que palabras vacías». Ella había sonreído por compromiso. No entendió. O prefirió no entender. Ahora, esa frase volvía con otra voz. Con la de la carta. «Mereces algo más que palabras vacías». ¿Era ese el momento en que él intentó decirle? ¿Y ella simplemente lo ignoró? El pasado es un animal feroz cuando uno se da cuenta de que pudo ser distinto. Clara se quedó de pie al lado de la cama. Sostenía la carta con ambas manos, apretándola contra su pecho como si llevara dentro un corazón que no sabía cómo hablar. No se atrevió a tocarlo. No aún. Solo lo observó. Inmóvil. Frágil. Inalcanzable. Y en ese silencio denso, lleno de todo lo que nunca se dijeron, ella al fin lo entendió. No necesitaba una respuesta. Solo necesitaba reconocer que lo había amado. Incluso sin saberlo. El día amaneció con una lluvia suave, como si el cielo no se atreviera a llorar del todo. Clara llegó al hospital temprano, con la carta aún doblada en el bolsillo de su abrigo. No quería solo mirar. No quería seguir guardando palabras. Ese día, algo en ella le pedía hablar. Se sentó junto a la cama y observó el rostro dormido de Julián. Había una calma dolorosa en él, como si estuviera soñando con algo muy lejano. Quizás, con algo que nunca vivió. Clara tomó la carta entre sus dedos. La desdobló lentamente. La respiró. Y entonces, la leyó en voz alta. «Clara, si estás leyendo esto, es porque nunca me atreví a entregártelo». Empezó con la voz quebrada, pero sin detenerse. Cada palabra parecía sacarla de un lugar antiguo. De un rincón de amor guardado por años, como una flor que sobrevive sin agua. «Te he querido desde antes de saber que lo que sentía era amor». Continuó, con lágrimas que no pedían permiso. Cuando terminó, se hizo un silencio más denso que nunca. El monitor cardíaco marcaba el mismo ritmo. Pero Clara sintió algo. Un cambio. Se inclinó hacia él. Tomó su mano. «Estoy aquí, Julián. Si puedes oírme, por favor, solo quédate». Y entonces, lo vio. Una leve contracción. Un movimiento sutil en los dedos. Como si su cuerpo intentara volver. Como si la carta hubiera despertado algo que ni el tiempo pudo apagar. Clara no gritó. No lloró. Solo cerró los ojos, apretó su mano y susurró: «Gracias, por no haberte ido del todo». Desde que leyó la carta en voz alta, Clara no volvió a ser la misma. Algo dentro de ella se había abierto. Y algo dentro de él, también. Volvía cada día. Ya no con cartas. Ni con expectativas. Solo con su presencia. Se sentaba a su lado. Le hablaba del mundo afuera. De los árboles que florecían. De la mujer del café de la esquina que seguía poniéndole demasiada azúcar al capuchino. Todo lo decía con voz baja, como quien cuenta historias a alguien que sueña. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las cortinas blancas del hospital, algo cambió. Clara estaba hablando de una canción que a él siempre le había gustado. La tarareó sin darse cuenta. Y cuando se calló, lo oyó. Un suspiro. Distinto. No fue el de las máquinas. No fue aire automático. Fue suyo. Se levantó de golpe. Miró su rostro. La expresión seguía serena, pero sus pestañas se movieron. «Julián», susurró, inclinándose, «si puedes oírme, aprieta mi mano». Esperó. Nada. Pero cuando estaba por rendirse, sintió algo leve. Una presión sutil. Un roce. Como un sí que se escapa entre sueños. Clara no supo si era real. No le importó. Se dejó caer en la silla y lloró. Pero por primera vez, no de tristeza. Lloró por todo lo que todavía podía ser. Desde aquella presión leve en sus dedos, Clara ya no veía a Julián como un paciente. Lo veía como alguien en camino. Como alguien que estaba regresando. Pasaron 2 días más. Ella no faltó ni una sola mañana. Le hablaba como si él pudiera oír cada palabra. Le contaba sobre el clima, sobre los libros que él le había recomendado años atrás, incluso sobre la enfermera simpática que silbaba mientras caminaba. Y aunque Julián no respondía, escuchaba con los ojos cerrados. Lo supo el día en que le mencionó aquella cafetería que a él le encantaba. «Siguen haciendo el pan con romero que odiabas», dijo con una sonrisa, «pero yo siempre lo pedía igual, solo para verte poner esa cara».
Fue entonces cuando Julián frunció levemente el ceño, como si una memoria se hubiera encendido en su mente. Clara se congeló. ¿Te acuerdas? El ceño volvió a relajarse. Pero algo en ella ya no era duda. Esa misma noche, Clara no se fue. Se quedó en la silla, tapada con una manta fina, su cabeza apoyada en el borde de la cama. Y en la madrugada, mientras el hospital dormía, ocurrió el milagro silencioso. Un murmullo. Una palabra que apenas fue aire. ¡Clara! Ella despertó como si su nombre hubiese sido gritado. Pero no. Había sido apenas un susurro. Y sin embargo, fue todo. Se incorporó de golpe. ¿Julián? Él abrió lentamente los ojos. Los movió con esfuerzo. La buscó. Y la encontró. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Clara. Estoy aquí. Y Julián, con voz apenas nacida, dijo. Sabía que volverías. Julián parpadeaba lentamente. Sus ojos se mantenían abiertos por segundos cortos, pero cada vez con más intención. Clara no se movía. Tenía miedo de romper la magia. Como si cualquier palabra fuera demasiado. Como si el silencio hablara mejor. Pero él la miró. Y eso bastó. ¿Dónde estoy? Murmuró, como si el mundo estuviera lejano. En el hospital, respondió ella con voz suave. Tuviste un accidente. Estás a salvo. Él cerró los ojos, frunció ligeramente el entrecejo, como quien intenta buscar un recuerdo entre la niebla. Luego volvió a abrirlos. Y volvió a mirarla. ¿Nos conocemos? Preguntó con dificultad. El corazón de Clara se apretó. Sabía que era posible. Lo había leído. Lo había temido. Pero dolía igual. Soy Clara, dijo con una sonrisa que no pudo contener la tristeza. Soy alguien que te quiere mucho. Julián no respondió. Pero no apartó la mirada. Los días siguientes fueron extraños. Reconocía su nombre, pero no su historia. Recordaba lugares, pero no momentos. Personas, pero no emociones. Solo a ella la miraba diferente. Como si algo en su cuerpo supiera lo que su mente había olvidado. Me siento en paz cuando estás, le dijo un día, sin pensarlo. Clara sonrió. A veces, el alma recuerda lo que la memoria no puede. El médico fue claro. El accidente había causado una amnesia parcial. Julián podía recuperar los recuerdos. ¿O no? No había garantía. Clara no preguntó más. No porque no quisiera saber, sino porque entendía que el amor no depende solo de la memoria. Julián era distinto. Más lento. Más silencioso. Pero a veces, decía cosas que no venían del pensamiento, sino del alma. Una tarde, mientras ella le acomodaba la manta sobre los pies, él la miró y dijo: No sé quién eras antes, pero me gusta quién eres ahora. Clara sintió que el mundo se detenía un instante. ¿Y tú? Respondió con una voz que apenas pudo controlar. Sigues siendo el mismo, aunque no lo sepas. Pasaron semanas. Caminaron juntos por los pasillos del hospital. Ella le contaba historias como si fueran cuentos. Y él las escuchaba como si fueran novelas que le hablaban al corazón. Una de esas tardes, Julián le pidió algo inesperado. ¿Puedo escribirte una carta? Clara se quedó en silencio. Lo miró sin entender. No sé bien qué decir, continuó él, pero siento que hay algo que debería decirte, y que solo puedo hacerlo así. Ella sonrió. Sintió un nudo en la garganta. Claro que sí, respondió. A veces, las cartas dicen lo que la voz no se atreve. Desde que Julián mencionó que quería escribirle una carta, Clara no pudo dejar de imaginar. ¿Qué diría? ¿Sería parecida a la primera? ¿Sería diferente porque ahora era otra versión de él? No lo presionó. No le preguntó cuándo. Solo esperó. Y observó cómo, día tras día, Julián parecía más él. No el que fue, sino el que estaba volviendo a ser. Una mañana, lo encontró sentado junto a la ventana, con el bloc de notas que una enfermera le había dejado. El bolígrafo temblaba en sus dedos, pero su rostro era firme, concentrado, casi en paz. Clara no dijo nada. Solo lo miró desde la puerta. Y en su silencio, comprendió algo importante. Esa carta no era para ella. Era para él también. Un puente entre lo que ya no recordaba y lo que estaba descubriendo. Pasaron horas. Ella caminaba por los pasillos. Se detenía en la cafetería. Volvía. Él seguía escribiendo. Tachaba.
Volvía a empezar. El papel no era solo papel. Era memoria. Era amor. Era la historia reescribiéndose. Y esa noche, mientras se despedía de él, Julián levantó la vista y dijo: «Mañana. Quiero leértela yo». Clara sintió que algo le temblaba por dentro. «Estaré aquí», respondió. «Siempre». El día amaneció con una calma rara. De esas que parecen preludio de algo grande. Pero sin ruido. Clara llegó temprano. Julián ya estaba vestido, sentado junto a la ventana, con una hoja cuidadosamente doblada en las manos. Cuando ella entró, él no dijo nada. Solo la miró. Y extendió el papel hacia ella. Clara lo tomó sin palabras. Sintió el temblor en sus dedos. Pero no por miedo, sino por lo que aquel gesto significaba. No era solo una carta. Era un puente. «Léela cuando estés lista», murmuró Julián. «No quiero que la leas por mí. Quiero que la leas por ti». Ella asintió. Se sentó a su lado. No leyó. Solo lo miró con el alma llena. Clara no leyó la carta esa misma noche. La guardó en el bolsillo de su abrigo. Caminó hasta casa con el corazón latiendo más despacio. Como si supiera que algo cambiaría cuando lo hiciera. Esperó al amanecer. La luz entraba por la ventana como una caricia. Se sentó frente a la mesa de la cocina. El mismo lugar donde leyó la primera carta. Pero esta vez era distinto. Desdobló el papel con manos firmes. Y empezó a leer. «Clara, no recuerdo todo lo que fuimos. Pero cada día que paso contigo, siento que no necesito recordar para saber que hay algo en mí que te reconoce. No es tu voz, ni tus palabras, ni siquiera tus gestos. Es la forma en que mi alma se tranquiliza cuando estás cerca. Dicen que el amor verdadero no se olvida. Yo creo que el alma no lo permite. Y aunque no recuerde lo que sentía por ti antes, me doy cuenta de que lo estoy sintiendo otra vez. Gracias por quedarte. Por no rendirte. Por mirarme como si todavía hubiera algo que salvar. Y por hacerme creer que vale la pena reconstruir. Aunque no sepamos dónde empezó todo. Si después de leer esto decides quedarte, quiero que sepas que no te estoy pidiendo que lo hagas por el Julián que fui, sino por el que ahora elige, amarte de nuevo. Julián». Clara dejó el papel sobre la mesa. No lloró. Solo cerró los ojos. Y por primera vez, en mucho tiempo, respiró sin peso. Clara no dijo nada. Solo se sentó a su lado, en silencio. El cuarto estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz tenue que entraba por la ventana del hospital. Afuera, la tarde parecía detenerse. Extendió la mano, con cuidado. Buscó la suya. Y cuando la encontró, entrelazó sus dedos con los de él como si necesitara recordarle, sin palabras, que aún estaba allí. Julián no despertó. Pero su respiración seguía, suave, constante. Y, por un momento, el mundo se volvió más simple. No había explicaciones. No había promesas. Solo dos manos entrelazadas y una carta que aún latía en el pecho de Clara. Ella no miraba a la cama. Miraba hacia la ventana. Pero lo sentía. Sentía su presencia. Su historia. Todo lo que habían callado y ahora ya no era necesario decir. Porque había algo en ese gesto sencillo. En ese contacto sutil. Que hablaba más que cualquier palabra. Clara no sabía cuánto tiempo estaría allí. Solo sabía que ese era el lugar. Y que a veces, quedarse, es también una forma de amar. Las luces del hospital titilaban suavemente en el pasillo. Clara caminaba despacio. Cada paso parecía pesar más que el anterior. No por el cuerpo, sino por el alma. La carta descansaba en su bolsillo. Pero seguía viva. Como si sus palabras se hubieran quedado grabadas en la piel. Pasó frente a la puerta de la habitación. No entró. Solo se detuvo. Y apoyó su mano en el vidrio que la separaba de Julián. No lo miraba. No necesitaba. En su corazón, algo se había completado. No un final, sino una forma de comienzo. Se dio la vuelta. Salió del hospital con el rostro sereno. No sonreía, pero sus ojos ya no llevaban peso. La calle estaba tranquila. La noche acababa de caer. Y en ese silencio nuevo, Clara entendió algo que no requería respuesta. Hay amores que no necesitan ser dichos, solo reconocidos y elegidos. Fin.